Estudiantes de tercer año de secundaria, bienvenidos a esta semana 2 de clases virtuales en el curso de geometría. Ya hemos iniciado con el estudio, ¿no?, de esa rama de las matemáticas y también hemos visto el primer tema con respecto a triángulos, ¿no?, recordando un poco acerca de la teoría y las definiciones de las líneas notables que se deben tener muy en cuenta para el desarrollo de los ejercicios. El día de hoy continuaré con triángulos, líneas notables, parte 2, reforzando algunos ejercicios y la aplicación de esas líneas notables en ellos. Primero, las líneas notables que hemos visto son la mediana, la mediatriz, la bisectriz, la cebiana y la altura. No, la mediana, que está asociada al punto medio del lado opuesto, ¿no? Es una línea que se traza desde cualquier vértice de un triángulo hacia el punto medio del lado opuesto. Y la bisectriz, que divide el ángulo en partes congruentes, puede ser interior o también puede ser exterior. La cebiana, de la misma manera, se traza desde un vértice a cualquier punto del lado opuesto. La altura, que es un concepto de perpendicularidad, es decir, se traza desde un vértice hacia el lado opuesto en un ángulo de 90 grados. Aquí sí se puede trazar, aquí es diferente para los triángulos rectángulo, acutángulo y obtusángulo. En el triángulo rectángulo, que si recordamos, la altura es cualquiera de los catetos, y en el triángulo obtusángulo hay que proyectar los lados para poder trazar la altura de manera que forme un ángulo de 90 grados. En el triángulo acutángulo, las alturas se encuentran en el interior, no formando un ángulo recto. Luego tenemos la mediatriz, ¿no?, asociada también a la perpendicularidad con un lado y su punto medio. O sea, se traza por el punto medio, pero formando un ángulo de 90 grados. Esto es a diferencia de la mediana, que solamente se traza en el punto medio. Luego hay algunos puntos de intersección de esas líneas notables, como de la mediana, que es el baricentro, bisectriz es el incentro, ¿no?, la cebiana es el cebacentro, la altura ortocentro y la mediatriz circuncentro. También veíamos las gráficas, allí están. En caso de baricentro se cumple cierta propiedad con respecto a este punto de intersección, que uno de los segmentos será el doble del otro. Por ejemplo, BG es igual a 2 veces GM. Aquí están esas gráficas que es importante ustedes sepan cómo se traza en cada uno de los triángulos, en los triángulos, ¿no? Y vemos aquí la altura que les mencionaba, es diferente, sea para un triángulo acutángulo, obtusángulo y un triángulo rectángulo. Y la cebiana, sea cebiana interior y la cebiana exterior. Ahora sí vamos a desarrollar unos ejercicios ya en la que aplicaremos todas estas líneas, concepto de líneas notables. En el ejercicio número 1 me dicen grafique el triángulo ABC de modo que el ángulo B mida alfa y las bisectrices exteriores del ángulo A y el ángulo C se corten en Q. Si la medida del ángulo AQC es igual a alfa, calcule el valor de alfa. Aquí es importante saber cómo se trazan estas líneas notables en el caso de la bisectriz exterior, ¿no?, de los ángulos A y C. Luego que se corten en un punto Q y la medida del ángulo AQC es alfa. Me piden este ángulo. Primero realicen su gráfica
con el triángulo A, el vértice A, B y C, de esta manera. Ahí está. De modo que el ángulo B, este ángulo que se encuentra en la parte aquí, en esta primera, B es alfa, ¿ya? Este ángulo mide alfa, ahí está. Y las bisectrices exteriores de los ángulos A y C se cortan en Q. En este ángulo A y este ángulo C se van a trazar las bisectrices externas, ¿no? Que dividen a ese ángulo en partes congruentes. Se intersectan en Q. Aquí tenemos las bisectrices exteriores. Las bisectrices exteriores de A y C se intersectan en un punto Q, de esta manera. Primero, estos ángulos son congruentes, beta, beta, y este ángulo, gamma y gamma. Muy bien, aquí está AQ y CQ son las bisectrices exteriores. Luego me dicen también si la medida del ángulo AQS es alfa. Cuando les dan en este caso 3 puntos, se refiere al que está en el centro, ¿no? En medio. En este caso AQC. AQC, este ángulo es alfa. Colocamos allí. Ahora me piden calcular el valor de alfa. Aquí podemos aplicar las propiedades de los triángulos, como podemos aplicar que la suma de estos ángulos internos es igual a la suma de estos ángulos externos. O también podemos decir la suma de alfa más beta más gamma de 180, que es la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo. O también pueden aplicar la suma de los ángulos externos, que 2 beta más 2 gamma más este ángulo 180 menos alfa es igual a 360. Cualquiera de ello puedes aplicar, ¿no?, para calcular alfa. Primero, decimos que alfa más alfa es igual a beta más gamma. Ángulos internos es igual a la suma de los ángulos externos. Muy bien. Luego, también decimos, desarrollando esto, 2 alfa es igual a beta más gamma. En ese triángulo se cumple que beta más alfa más gamma es 180 grados. Reemplazamos. Beta más gamma es 2 alfa. Colocamos allí 2 alfa más alfa es igual a 180. Luego, claro, alfa más 2 alfa es igual a 180. 3 alfa es igual a 180 y el valor de alfa en este caso es 60 grados, ¿no? Y esta sería mi respuesta. Alfa mide 60 aplicando las propiedades que ya conocen, como aquí es el pescadito, la suma de ángulos interiores, ¿no? Luego son operaciones sencillas, ¿ya? Y la respuesta es 60 grados. Nada más. Esto es muy sencillo. Lo que debemos saber es ubicar y graficar correctamente las líneas notables. Continuamos con el ejercicio número 2. Grafique el triángulo equilátero. Sabemos que un triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales, congruentes, y cada uno de sus ángulos mide 60 grados. Se traza la seviana, me están hablando aquí de la seviana AE. Recordemos que la seviana es cualquier línea que se traza desde un punto. De modo que la medida del ángulo EAC es 15. Y en el triángulo obtusángulo, también nos hablan de ese tipo de triángulos que tienen un ángulo mayor a 90. Se traza la altura CH
Calcular la medida del ángulo formado por las prolongaciones de CH y AB. Primero, graficamos el triángulo equilátero ABC. Ahí está. Trazamos la cebiana. Muy bien, la cebiana es AE. De modo que EAC, o sea, el ángulo de en medio, que es 15, este ángulo, ya ahí está 15. Luego el triángulo obtusángulo AEC, ese triángulo pequeño que está en la parte inferior, se traza a la altura CH desde ese punto y aquí. La altura forma un ángulo de 90 grados, ahí está. En ese punto se ubica H, ya CH. Ya he prolongado también el lado AB, me dice las prolongaciones de CH y AB. Me piden ese ángulo X, ¿no? Calcule la medida del ángulo formado por esas prolongaciones. Como es equilátero, todo 60, 60, 60. Si esto es 15, ese ángulo será 45. Luego, en el triángulo rectángulo, 45 más X es 90, donde la medida de X será 45, ¿no? Y este es mi resultado. La clave es solamente saber graficar, ubicar los líneas notables. En el ejercicio número 3 me dicen que los ángulos A, B y C de un triángulo ABC son entre sí como 3, 4, 5 respectivamente. Me están hablando aquí de una proporcionalidad entre estos ángulos. Quiere decir que todos ellos estarán multiplicados por una constante, por la misma constante. Por ejemplo, 3K, 4K y 5K. Calcular el ángulo formado por la altura y la bisectriz interior relativa al lado mayor. Graficamos el triángulo ABC, los ángulos 3K, 4K y 5K. Me dicen que el lado mayor se traza la bisectriz. A ángulo mayor se le opone el lado mayor. Entonces allí trazamos la altura, forma 90 grados y la bisectriz. Y allí está. Me piden este ángulo que está en medio, voy a colocarle X y luego trabajamos lo que es las ecuaciones. Todos los ángulos suman 180, 3K más 4K más 5K es igual a 180, donde K sería 15. Después, beta más X. Si todo este ángulo es beta, este sería este pequeño de acá, beta menos X más 4X igual a 90. Ya como ya tenemos K, 4 por 15 es 60, 90 menos 60, 30. Beta menos X es 30. Luego aquí en esta primera parte 3K más beta más X, ahí está, es 90. Ya reemplazamos que K es 15 por 3, 45, aquí sería beta más X es 90 menos, aquí desarrollando esto, ¿no? Donde beta más 45 más X es igual a 90 grados. Unimos las dos ecuaciones, beta menos X más beta más X igual a 45, donde 2 beta es igual a 75 y el valor de beta es 37,5. Lo reemplazamos en esta ecuación. 37,5 menos X es igual a 30 y el valor de X es 7,5. ¿Ya? Y este sería mi resultado que me piden hallar el ángulo formado por la altura y la bisectriz interior que es relativa al lado mayor. Muy bien, hasta aquí hemos finalizado con esta segunda parte de líneas notables. Ya en clase continuaremos con el desarrollo de los ejercicios que se encuentran en su módulo. Que tengan un buen día y conmigo será hasta la próxima.
Muchas bendiciones para ustedes.